Ellen White o Elena de White y sus falsas profecías. Vamos a conocer en el tiempo que tenemos algo de esta fundadora y profetisa del adventismo del séptimo día. Profetisa o profeta, se pueden usar ambos términos, profeta es neutral. Vamos a ver parte de su biografía y luego vamos a ver realmente si ella fue una profeta de Dios como reclamó ser y como reclaman sus seguidores hoy en día. Consideramos que es necesario llevarnos una vez más al siglo XIX, como lo hicimos en la clase pasada. ¿Para qué? Para buscar la razón y el comienzo de por qué se formó este grupo. Para que ustedes no piensen que el surgimiento del adventismo y de muchos grupos, sectas y movimientos aberrantes que comenzaron en el siglo XIX, para que ustedes no piensen que fue una cosa que sucedió por casualidad, déjenme ponerlos en contexto y pintarles brevemente un cuadro del siglo XIX. Estas cosas no suceden en el vacío. Siempre hay una serie de circunstancias que actúan para que surjan, para que sean concebidos y salgan a luz este tipo de grupos y este tipo de enseñanzas aberrantes o sectarias. Mientras que el humanismo secular les va a decir a ustedes que la historia se determina o se manifiesta en caos solamente, que no hay un orden lógico, que no hay una secuencia lógica de los acontecimientos históricos. La Biblia, por el contrario, nos enseña que hay un orden inherente en la historia. Las cosas no pasan por pasar, siempre hay una razón para que sucedan. Y en el siglo XIX ocurrieron cambios sustanciales en la sociedad del mundo occidental, los que entre otras cosas produjeron el surgimiento de sectas y grupos en el campo del ocultismo. La iglesia cristiana no se percató de esos cambios y por ello millones de gentes, miles de gentes en el momento y millones en el futuro, abandonaron el cristianismo para seguir a las sectas y a nuevos movimientos. ¿Cuáles fueron esos cambios sustanciales? Bueno, podemos mencionar algunos. Hubo una revolución industrial, las industrias mecanizadas comenzaron, ¿verdad? La industria de vapor. Grandes partes de la población en este país se trasladaron del campo a las ciudades y las iglesias locales perdieron contacto con los miembros perdieron contacto con las iglesias locales, con los pastores, con la comunidad de cristianos, y no había el apoyo y la responsabilidad personal frente a otros cristianos. El segundo cambio fue un cambio en la filosofía y en la religión. La Biblia, el cristianismo y la religión en general fueron atacadas ferozmente por los pensadores seculares. Los liberales luego comenzaron a influenciar a los cristianos y junto con los paganos comenzaron a atacar la Biblia en el siglo XIX. El cristianismo fue desacreditado en prácticamente la mayoría de las universidades del país. El tercer cambio sustancial en el siglo XIX fue que hubo un gran avance en la tecnología de las comunicaciones. Se inventó el telégrafo. Los periódicos comenzaron a publicarse con regularidad, diariamente. Las noticias viajaban por toda la nación con gran rapidez, por todo el mundo realmente. Cambio número 4. En el campo militar se comenzaron a fabricar armas de destrucción masiva. No tan avanzadas como en el día de hoy, pero sí se comenzaron a desarrollar. El siglo XIX vio más guerras y batallas y revoluciones que ningún otro siglo anterior. Claro, después el siglo XX lo iba a superar, pero en ese momento, ¿verdad? Era llamativo eso. Los periódicos informaban de guerras prácticamente todos los días y muchos pensaron que las palabras de Jesús en Mateo 24, y oirás de guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Y se levantará nación contra nación, estaban siendo cumplidas en ese momento frente a sus propios ojos. Esa fue la época entonces donde surgen estos falsos profetas. José o Joseph Smith surgen, ¿verdad? Ustedes conocen, es el falso profeta de los mormones. Brigham Young también nació en esa época, segundo falso profeta. José Smith anunció que el fin del mundo estaba cerca. Por eso le llama a su iglesia ¿cómo? La iglesia de Jesucristo de los santos ¿de qué? De los últimos días. Surgió Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, que no es científica ni es cristiana, ¿verdad? Surgió Madame Blavatsky con la teosofía, una mezcla de artes ocultas con ideas de la filosofía oriental, hindú, ¿verdad? Las hermanas Fox propulsaron o promovieron el espiritismo, la comunicación con los muertos. Surgió Charles Taze Russell con los testigos de Jehová.
el matrimonio Fillmore con The Unity School of Christianity. Edgar Cayce, el famoso profeta durmiente, también parece que tenía revelaciones cuando dormía, entraba en estado de trance, parecía que estaba durmiendo. Todos ellos surgieron en el siglo XIX, en los años 1800. Algo más sucedió durante todo ese siglo. Catástrofes naturales de gran magnitud. En el noviembre 13 de 1833 hubo una espectacular lluvia de meteoritos que se pudo apreciar en todo el planeta prácticamente. En una sola noche, más de 200.000 estrellas fugaces alumbraron los cielos de todo el planeta. La gente pensó que se trataba de ¿qué? Las potencias de los cielos están siendo conmovidas, como dijo Jesucristo, ¿verdad? Las estrellas de los cielos se caerán. Es decir, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis nos hablan en ese lenguaje acerca del tiempo del fin. En 1815 y en 1883, el polvo de ciertas erupciones volcánicas oscureció los cielos prácticamente, dando días de gran oscuridad, me explico, en varias partes del país, alrededor del globo terráqueo, provocaron que la luna se viera rojiza, que el sol no se viera tipo negro, ¿verdad? Es decir, el fin del mundo pasó a ser la conversación de moda realmente. Un gran temor invadió a las masas. Por ahí fue donde entraron a colarse todos los falsos profetas. Fijaban fechas para el regreso de Cristo. Ellos eran los únicos, decían que tenían la fecha correcta. Y las enseñanzas de estos falsos maestros, ¿verdad?, gracias al avance de los medios de comunicación, se distribuían rápidamente por todo el país, por toda la nación, por el mundo mismo. Sumado a esto la pobreza, hubo mucha pobreza incipiente en esos tiempos, la ignorancia era abismal, las guerras eran salvajes, había un aumento del crimen, aumentaban los guetos, la pobreza, la explotación de la gente de las fábricas, ¿verdad? Y decían, bueno, esto ya no se puede poner peor, el fin está cerca, el fin del mundo. Todo el mundo decía lo mismo, ¿verdad? Y fue en este medio ambiente que nace, se cría y muere Elena de White, o Ellen White. Ella nació en 1827. Quiero aclarar una cosa, que hoy día también el mundo está sufriendo grandes cambios, nuestra sociedad está sufriendo grandes cambios. Y pensamos que la Iglesia de Cristo quizá no esté a la altura para confrontar ese tipo de cosas, como no los tuvo en el siglo XIX tampoco. ¿Quién era Elena de White o Ellen White? Yo quiero aclarar desde un principio que la secta se refiere a ella como Elena de White. Es correcto, le pusieron Elena en vez de Ellen, probablemente hispanizaron el nombre para hacerlo más popular en el mundo latino. Y si yo voy a estar refiriéndome a ella como Elena de White, señora de White, o de pronto se me puede escapar Ellen White, lo que es correcto también, porque en lo que tiene que ver con interpretación, con traducción, cuando usted traduce del inglés al español o viceversa, una de las reglas es de que usted debe conservar la forma del nombre original y la fonética del nombre original. Yo sé, entre otras cosas, estas cosas porque soy intérprete, ¿me explico? Bien, como hemos visto anteriormente, el movimiento adventista tiene sus comienzos en el siglo XIX y Elena de White juega el rol más preponderante en sus comienzos y durante toda su historia hasta el día de hoy. Sin Elena de White no hay movimiento adventista del séptimo día. La gran mayoría del movimiento la considera una intérprete infalible de la Biblia. Ella es el espíritu de profecía o el testimonio de Cristo, Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 12:17. Esta mujer, como ya lo dije, nace en el 1827 en el estado de Maine. Cuando tenía 9 años, una compañera de escuela le arrojó una piedra al rostro, le fracturó el rostro, ¿verdad? Fracturó su nariz. Ella quedó desfigurada para el resto de su vida. El golpe fue tan brutal, tan violento, que estuvo a punto de perder su vida. Estuvo prácticamente inconsciente o en estado de coma, si le queremos decir así, por 3 semanas. Y nadie realmente esperaba que ella se recuperara. Y esto, evidentemente, cambió su vida. Se recuperó, cambió dramáticamente su vida. Su salud, tanto mental como física, quedaron endebles para el resto de su vida. Todo esto ustedes lo pueden leer en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, de las páginas 9 al 58, todo eso escrito de su propio puño y letra. Durante su juventud,
estuvo bajo la influencia del pastor bautista que ustedes ya conocen y que mencionamos en la clase pasada, William Miller. Este hombre, como dijimos antes, anunció la venida de Cristo para 1843 primero, luego para 1844. Con el juicio de Cristo pendiente, con el fin del mundo, con la venida del Señor, esta mujer comenzó a tener ataques de pánico, de ansiedad, porque se sentía que estaba perdida. Finalmente se convierte, así va la historia, pero a pesar de su conversión, sigue temerosa. Y su ansiedad solo era aliviada cuando en sueños viajaba al cielo y se encontraba con Jesús. Y esto nos da un poquito la pauta en qué condición emocional y mental estaba ella. Ahora, cuando Jesús no volvió en el tiempo que había sido profetizado, primero en el 43, luego en el 44, la desilusión pasó a la historia con el nombre de, ¿se recuerda el nombre? El gran fiasco. 2 meses después del gran fiasco, esta mujer en diciembre del mismo año comienza a tener visiones. Una de las visiones que tuvo, dice que el Señor le mostró que los cálculos que se habían hecho para predecir que el Señor volvía en 1843 contenían errores. ¿Pero por qué contenían errores? Porque la mano del Señor había ocultado información y había causado esos errores a propósito. Dios escondió cifras premeditadamente. ¿Para qué? Para probar la fe de los creyentes, para probar a los fieles. Esto está en los primeros escritos de ella, Early Writings, página 64. Quiere decir que con esto, presuntuosamente, esta jovencita le carga la culpa a Dios por la gran falla de 1843. Y no duda en ningún momento en hacerlo para justificar no tanto a Miller, sino para ella misma, que también ya estaba profetizando la venida del 43. De ahí en adelante comienza a tener visiones prácticamente todos los días. Claro, hay abundante evidencia para probar que sus visiones eran meramente el resultado del accidente que tuvo en su juventud, de enfermedades, de los nervios, complicaciones con histeria, epilepsia, catalepsia y éxtasis. No la droga, todavía no se había inventado, pero ya entraba en estado de éxtasis. El hecho de que ella creyera, o se dice que ella creía que las visiones eran reales, que realmente las había vivido, que eran verdaderas, no quita el hecho de que no eran visiones de Dios, como vamos a ver más adelante. En 1846 finalmente se casa con el señor White. Este hombre la apoyó y la motivó a seguir teniendo visiones, y de ahí en adelante queda constituido el fundamento para el crecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863, ya con las visiones de la señora White confirmadas como inspiradas por Dios, con la observancia del sábado y el legalismo expresado en restricciones alimenticias, en el uso de joyas, en los vestidos de las mujeres, etcétera, etcétera. Reclamos proféticos que hace la señora Ellen G. White, Elena de White, y que hacen en el día de hoy los adventistas con respecto a ella. En Deuteronomios, capítulo 13, versículos 1 al 5, yo no los voy a leer, simplemente lo digo de paso. Hay una prueba bíblica para saber cuando el profeta es realmente un profeta de Dios. Deuteronomios 13, del 1 al 5, ahí el Señor nos advierte que el profeta que guía, que conduce o invita a la gente a adorar a otros dioses es un falso profeta, aun cuando la profecía que dice se cumpla. ¿Sabían ustedes? Ellos anuncian la profecía, ocurre realmente. ¿Significa que son profetas de Dios? No. Ustedes ahí van a la prueba bíblica, la primera prueba bíblica, que es la prueba doctrinal. Y esto evidentemente se puede ver, claro, cuando un astrólogo, un Walter Mercado, por ejemplo, o un espiritista, o un psíquico, anuncia algo que va a ocurrir, le va a ocurrir algo a usted y realmente le ocurre. Como suele ser en algunos casos realmente. Lo anunciado ocurre. Pero cuando analizamos a que Dios nos van conduciendo ellos, y vemos que estas prácticas son ocúlticas, sabemos que no es el Dios de la Biblia, ¿me explico? Pues ellos le van a estar predicando doctrinas de la nueva era, una filosofía panteísta de hinduismo, le van a hablar de karma, le van a hablar de que nosotros somos dioses, ¿verdad? Le van a hablar de reencarnación, que Dios es amor y no juzga, es todo amor. Ese es otro Dios. Estamos frente a un falso profeta. La profecía se cumplió, pero nos apunta hacia otro Dios. Doctrinas de demonios, espíritus engañadores, 1 Timoteo 4:1. Ahora, la segunda prueba, y es con la que vamos a estar trabajando en el día de hoy,
en Deuteronomios 18. El Señor nos da otra prueba para saber quién es un falso profeta, y esto sí lo voy a leer. Si quieren acompañarme a Deuteronomio capítulo 18. La última vez que lo llevé a la Biblia, el estudio duró 2 horas. Por eso, si no lo encuentran, no lo encuentran. Dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, es Dios que habla, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Repito, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Este es el examen definitivo, la prueba final para determinar si alguien que reclama ser profeta o que anuncia algo con la autoridad de Dios es realmente lo que dice ser. Es aquí donde las llantas se juntan con el camino, dice el dicho americano, ¿verdad? No solamente eso, cuando erra en el Antiguo Testamento, la sentencia de muerte estaba sobre él. Bajo la ley del Antiguo Testamento, ellos merecían la muerte, dice Dios. Y cuando dice, con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él, en el hebreo, literalmente dice, no les tenga ningún respeto. No les tenga ningún respeto. Ahora, vamos a ver qué es lo que dicen los propios adventistas con respecto a Elena de White y su don de profecía. El libro Los Adventistas del Séptimo Día Creen, ese es el título, fue un libro producido por la Asociación Ministerial de la Organización para explicar 27 de sus doctrinas fundamentales. Eso lo voy a citar ahora. En este libro, en la sección titulada La aplicación de la prueba profética, en la página 225, dice así: pasa el ministerio de Ellen White los exámenes de los profetas, o la prueba de los profetas, y acto seguido vemos la respuesta que dan los adventistas. Creo que ustedes lo tienen en su sketch, o el bosquejo. Dice así: los escritos de Ellen White, o Elena de White, contienen un número relativamente pequeño de predicciones. Algunas están en proceso de ser cumplidas, mientras que otras aún esperan su cumplimiento. Pero aquellas que pueden ser examinadas han sido cumplidas con exactitud asombrosa. Así, vamos a ver eso en unos momentos, ¿verdad? Pero antes, déjeme darle algunas palabras de Elena de White misma. Y yo tengo que leer todo esto a los efectos de que quede registrado en el cassette. Yo sé que ustedes lo tienen ahí, acompáñenme y tengan paciencia. Fíjense lo que dice Elena de White en su libro Mensajes Selectos, volumen 2, página 207. Yo dependo tanto del Espíritu del Señor para comunicar o escribir una visión como para tener la visión. Es imposible para mí anunciar las cosas que me han sido mostradas, a menos que el Señor las traiga delante de mí, en el tiempo que Él le place que yo las comunique o las escriba. En Testimonios de Elena de White, volumen 3, página 63, dice: en estas cartas que yo escribo, en los testimonios que presento, yo presento a ustedes aquello que el Señor me ha mostrado a mí. Yo no escribo un artículo en el periódico expresando meramente mis ideas. Ellas son lo que Dios ha abierto delante de mis ojos en visión. Los preciosos rayos de luz brillando desde su trono. En el mismo libro, Testimonios de Elena de White, volumen 5, página 661. Dice así ella: cuando yo les envío un testimonio de advertencia o reproche, muchos de ustedes declaran que es meramente la opinión de la hermana White. Parece que algunos ya pensaban en aquella época. Ustedes han, por lo tanto, insultado el Espíritu de Dios. Esto dice la mujer. Eso lo que dice ella es lo que dice el Espíritu de Dios. La publicación The Advent Review and Herald del octubre 4 de 1928 dice así: los adventistas del séptimo día mantienen que Elena de White ofició como un verdadero profeta durante los 71 años de su ministerio público. No está ahí en el sketch. Como Samuel fue un profeta, como Juan el Bautista, de esa forma creemos que la señora White fue un profeta para la Iglesia de Cristo hoy. Esto fue declarado en 1928, 13 años después de su muerte. Ella muere en 1915. Nunca hasta ahora ha sido retractado, nunca lo han desmentido.
hasta el día de hoy. Vamos entonces directamente a la evidencia. Y vamos a ver 3 profecías de la señora de White. La primera es conocida como la conferencia de Battle Creek, en el estado de Michigan. Es una ciudad, hasta el día de hoy existe, en el estado de Michigan. Ella escribe en su libro Dones Espirituales, Spiritual Gifts, volumen 2, página 292. Dice así, pongan atención, lo tienen ahí. Una conferencia se llevó a cabo en Battle Creek en mayo de 1856. En la conferencia se me dio una visión muy solemne. Yo vi que algunos de los allí presentes serían comida para los gusanos, morirían. Algunos serían expuestos a las últimas 7 plagas y otros serían trasladados al cielo en la segunda venida de Cristo sin gustar la muerte. Elena de White aquí, ¿qué está prediciendo? ¿Qué está profetizando? La venida de Cristo en un lapso de tiempo muy breve. Tan breve que algunos de los asistentes o participantes de la conferencia de Battle Creek iban a estar vivos cuando viniera Jesucristo. ¿Explico? Esta visión data del año 1856. Han pasado unos 146 años aproximadamente. Yo diría que todos los participantes de la conferencia ya han pasado a la historia. Creo que es un buen cálculo, ¿verdad? La segunda venida de Cristo no ocurrió durante sus vidas como Elena de White profetizó. Ahora, esto es más que suficiente para declarar a esta mujer como una falsa profeta o falsa profetisa. No se necesita ponerlo en un pizarrón en blanco y negro, ¿me explico? Pero aunque les parezca mentira, los adventistas, hasta el día de hoy, tratan de justificar esta profecía. ¿Cómo? Usando la Biblia. Y corresponde, desde el punto de vista apologético, que nosotros los preparemos para esto, porque ustedes tarde o temprano se van a encontrar con ese tipo de argumentos de parte de ellos. Lo primero que van a hacer, los van a llevar al libro de Éxodo, capítulo 6, donde Dios le afirma a Moisés que él va a quitar al pueblo israelí, lo va a sacar de Egipto y lo va a llevar a la tierra prometida. Le está reafirmando una promesa, todos conocemos la historia, ¿verdad? Dios le da una promesa a Moisés, Moisés la transmite al pueblo, ¿verdad? Entonces, de ahí, de Éxodo 6, los van a llevar a Números 14 y les van a mostrar del pasaje 24 al 36, un largo pasaje, y ahí en ese pasaje, sintetizando, dice que debido a la iniquidad, al pecado del pueblo, Dios va a demorar el cumplimiento de la promesa. ¿Cuántos años? 40 años, hasta que todos los que tienen por encima de 20 años de edad perezcan en el desierto, ¿verdad? Todos aquellos que habían murmurado contra Jehová. En otras palabras, Dios demora la promesa de llevarlos a la tierra prometida. El adventista, quizá en su ceguera espiritual, algunos en su deshonestidad intelectual, lo va a mirar fijo a los ojos y le va a decir, sin que se le mueva un pelo realmente, ¿ve usted? La promesa de Dios de llevarlos a la tierra prometida no fue cumplida inmediatamente. La profecía fue demorada 40 años. ¿Significa esto que Moisés fue un falso profeta? Bueno, si Moisés no fue un falso profeta, tampoco lo fue Elena de White. ¿Me explico? De la misma forma, Jesús puede demorar su venida. Claro, si ustedes quieren refutar esto directamente, es muy sencillo, ¿verdad? Usted dice, bueno, usted piensa que Jesús ha demorado o está demorando la promesa de su venida por la iniquidad o los pecados de la iglesia adventista, ¿verdad? Y ahí se le van a callar la boca inmediatamente. Pero les voy a dar la contestación larga. El razonamiento es absurdo, realmente, es ilógico. Primero, porque la promesa de Dios en el capítulo 6 de Éxodo fue cumplida, número 1, literalmente, fue cumplida. En Éxodo 6, versículos del 3 al 5, Dios le está recordando, reafirmando a Moisés una promesa dada a quién? Abraham y su descendencia, o a la descendencia de Abraham. Dios había hecho un pacto con Abraham prometiendo la tierra. Y esta es la base, el fundamento de la promesa. Cuando leemos todo en contexto, nos vamos a dar cuenta que la promesa fue dada a los descendientes de Abraham. Todo lo que Moisés tiene que decirle ahora al pueblo es, la promesa es para los hijos de Israel, de Jacob. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo sabemos que es para los descendientes lejanos? Es porque en ese momento todos los hijos físicos de carne y sangre de Jacob, de Israel, ya estaban
muertos, ¿no? Entonces la promesa es para sus descendientes. No se necesita ser un experto en energía termonuclear para saber eso. Por lo tanto, no había en la promesa limitaciones de tiempo en lo que, cuando Dios le menciona eso a Moisés en el capítulo 6. Dios podía haber esperado 1000 años o 2000 años para cumplir la promesa, para traerla a su culminación. Y así todo hubiera sido cumplida al 100%, palabra por palabra. Ahora, en el caso de la profecía de Elena de White, y lo leo de nuevo, una conferencia se llevó a cabo en Battle Creek en mayo de 1856. En la conferencia se me dio una visión muy solemne, vi que algunos de allí presentes serían comida para los gusanos, otros serían expuestos a las 7 últimas plagas y otros serían trasladados al cielo en la segunda venida de Cristo sin gustar la muerte. Aquí hay una limitación de tiempo. ¿Me explico? Jesús volvería en un lapso de tiempo en el cual algunos de los asistentes a la conferencia todavía iban a estar vivos. ¿Se dan cuenta? La promesa de Dios aquí, de la forma que lo puso doña Elena, pone a Dios como un mentiroso realmente. Claramente ella es una falsa profetisa. Déjenme darles otra forma como ellos pueden refutar esta falsa profecía directamente. Esto es importante porque este es un argumento, el que les voy a dar, que no solamente es usado por los adventistas, es usado por los testigos de Jehová también, y por los mormones, para justificar las falsas profecías de sus fundadores. La historia va así. Bueno, Jonás, por ejemplo. ¿Recuerdan quién es Jonás? Recuerda, Dios le dice, ve y predica a Nínive, traerles al arrepentimiento, que están bajo juicio, voy a destruir a Nínive. ¿Qué dice Jonás? No, yo no quiero saber de nada con ellos, son mala gente. Y agarró y se tomó el crucero del amor, se lo tomó para Tarsis, para España, ¿verdad? Dios le dijo, ven en esta dirección, él se fue a la otra, ¿verdad? Él profetizó la destrucción de Nínive, finalmente, después de toda la historia, ¿verdad? Le dio a Nínive 40 días para que el juicio de Dios llegara. Pero dice, la gran ciudad no fue destruida, le van a decir a usted. ¿Me explico? Entonces el adventista dice, bueno, se predijo la destrucción de la ciudad, que luego no ocurrió. Si Jonás no puede ser llamado un falso profeta, tampoco puede ser llamada una falsa profeta la señora de White. Los testigos de Jehová van aún más lejos. Ellos dicen, bueno, los profetas de Dios cometen errores, ¿se dan cuenta? Jonás profetizó la destrucción de Nínive y eso no ocurrió. Razonamiento este es inválido. Y es inválido por varias razones. La profecía de Jonás, y si solamente tuvieran que aprender una sola cosa en el día de hoy, me gustaría que fuera esta. Esta profecía de Jonás pertenece a una categoría muy especial de profecía. Profecía condicional. Y este es un principio general dado por Dios en la Escritura. Ahora sí los voy a llevar a Jeremías, porque les voy a dar el principio que establece Dios. Jeremías 18, capítulo 18. El versículo 7 dice así, habla Dios, habla Jehová. En un instante sería, la mejor traducción sería en cualquier momento, ¿verdad? En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y para destruir. Soberanía para ejecutar sentencia, ¿verdad? Para traer juicio. Versículo 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Clarito. Me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Por favor, no piensen que Dios se arrepiente o que no conoce el futuro, ¿verdad? La Biblia enseña que Él es omnisciente, conoce pasado, presente, futuro. La Biblia también enseña que Él no es hombre para que se arrepienta, 1 Samuel 15, 29. Se trata simplemente de Dios acomodando su lenguaje a nuestro entendimiento. Por eso dice así, ¿verdad? La Biblia. Lenguaje antropomórfico se le llama. Forma humana, antro, hombre, mórfico, de forma, en griego. El punto es que si un profeta anuncia juicio sobre alguien, o sobre una ciudad, o sobre una nación, debido a su maldad, y la gente se arrepiente, entonces Dios no va a traer juicio sobre ellos. Simple. Y este es el caso en el libro de Jonás. Si ustedes leen el libro se van a dar cuenta. Número uno, que Dios no, aunque Jonás no cometió un error, sino que él dijo exactamente las palabras que Dios le transmitió, las transmitió él también. Sin la deshonestidad intelectual del planteo adventista es evidente cuando consideramos que la profecía de Jonás, que es palabra de Dios, tiene una cláusula condicional. Es una profecía. Palabra de Dios tiene una cláusula condicional. Es una profecía en la categoría de profecía condicional. ¿La cláusula cuál es? Arrepentimiento. Y así lo entendieron los habitantes de Nínive.
Porque en el versículo 10 del capítulo 3 dice que los ninivitas se convirtieron de su mal camino y entonces Dios no trajo castigo sobre ellos. Todo el punto del libro de Jonás es la misericordia de Dios. Y prueba de que los habitantes de Nínive sabían que si se arrepentían, Dios no iba a traer juicio sobre ellos, que la ciudad no sería destruida, es de que si no se hubieran arrepentido, todo lo que tenían que hacer es salir de la ciudad, me explico. Me voy para afuera a destruir la ciudad, acá estoy yo. Y un tercer argumento es que si los profetas de Dios pueden errar cuando transmiten la palabra de Dios, entonces la prueba bíblica del profeta que nos da Dios en Deuteronomio 18:18 quedaría totalmente invalidada. No tendríamos forma de discernir el error de la verdad, quién es un falso profeta, quién habla por Dios o quién no habla por él. Sería una total confusión, sería el fin del razonamiento, de la lógica, el fin de la autoridad bíblica actualmente. Profecía condicional. Elena de White no enunció una profecía condicional, sino que anunció el fin del mundo, el juicio final, la segunda venida de Cristo, sin mención ninguna de arrepentimiento tampoco. Falsa profeta. El veredicto es falsa profeta. Vamos a llevarlos entonces a otra profecía, que es la profecía que hizo Elena de White sobre Jerusalén. Ella profetizó que nunca más iba a ser levantada. En aquella época, siglo XIX, 1800, Jerusalén era simplemente un pequeño tugurio con algunas casas que quedaban, ¿verdad? Dice así ella en sus primeros escritos, Early Writings, página 75. Entonces se me señaló en dirección de algunos que están en el gran error de creer que es su tarea ir a la vieja Jerusalén. Yo también vi que la antigua Jerusalén nunca sería levantada. ¿Ok? Jerusalén nunca más sería elevada a ser una ciudad de preponderancia. ¿Cuál fue la fuente de información? ¿Dónde ella obtuvo esta información? Bueno, al comienzo de su predicción, en el mismo libro, Early Writings, dice así, septiembre 23, el Señor me mostró que, y luego continúa describiendo varias cosas y diciendo que el Señor mismo le había mostrado estas cosas. Y como dije antes, por supuesto que en la mitad de los 1800 la antigua Jerusalén no había sido reconstruida. Y la posibilidad de que Israel renaciera como nación y que Jerusalén fuera levantada eran prácticamente remotas, parecían muy distantes. Muchos ya no lo tomaban en cuenta. Sin embargo, un siglo después de la profecía de Elena de White, Israel se convierte en nación, Jerusalén fue levantada o reconstruida, es hoy una gran ciudad y estamos viendo profecía cumplida ante nuestros ojos directamente. Tiempos tremendos estamos viviendo, hermanos. Por supuesto que la falla vergonzosa de esta profecía, los adventistas también la defienden. No tienen ellos vergüenza en hacerlo cuando tratan de explicarla, para sacar a doña Elena de apuros. Y ustedes van a escuchar toda clase de explicaciones, a una cosa, a la otra, en fin, bla, 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 cuentos para poner a dormir a los niños, realmente. Unos le dicen que White se refería solo al milenio, ella sí creía que en el milenio iba a ser reconstruida, pero antes del milenio nunca más iba a ser levantada. Otros dicen que cuando ella se refirió a que la antigua Jerusalén nunca más sería levantada, se estaba refiriendo a que en el futuro la ciudad iba a ser un gran testimonio cristiano. Todo esto para defender a una profeta falsa. Increíble. Milenio. Bueno, la profecía de White, con sus propias palabras, no habla del milenio. Es más, la profecía usa la palabra nunca, cuando dice que nunca sería levantada. Y nunca es nunca. No hay términos medios, ¿verdad? ¿Qué podemos decir acerca de que Ellen White, cuando ellos dicen que Elena de White se estaba refiriendo a que Jerusalén iba a ser un centro, testimonio para el cristianismo? Bueno, podemos decir que lamentablemente Elena de White, en toda su extensa literatura, nunca menciona algo parecido. Nunca dice eso tampoco en su profecía. No dice nada, va a ser el testimonio. ¿Lo dice o no lo dice? No lo dice. Mira lo que dice ella en la publicación llamada Colaboradores con Cristo, julio 30 de 1901. Dice así, la ciudad de Jerusalén ya no es más un lugar sagrado. La maldición de Dios es sobre ella debido al rechazo y la crucifixión de Cristo. Una vez más, tenemos aquí de que ella es una falsa profeta.
Dijo que Jerusalén nunca más resurgiría. Y como dijimos antes, Jerusalén e Israel hoy existen como ciudad y nación, son el centro de la historia, el centro de los acontecimientos mundiales. Tercera profecía, la de los 144.000. Ya habíamos visto en la clase pasada que ella dice de que los 144.000 van a pertenecer a su organización. Todavía lo siguen sosteniendo en el día de hoy y ya habíamos visto el problema que tenían mucha competencia. Los testigos de Jehová también tienen 144.000, ¿verdad? Y hay un montón de gente bailando alrededor de las sillas musicales. Cuando la música pare, se arma una batalla campal compitiendo por las sillas. Ahora, vamos a leer lo que dice Elena de White en sus primeros escritos, Early Writings, página 16. Entonces la trompeta de plata de Jesús sonó, al tiempo que él descendía en la nube, envuelto en llamas de fuego. Él miró las tumbas de los santos que duermen, entonces levantó sus ojos y manos al cielo, y clamó, despertad, 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 vosotros que dormís en el polvo y levantaos. Entonces hubo un gran terremoto. Las tumbas se abrieron y los muertos salieron vestidos de inmortalidad. Los 144.000 clamaron, aleluya, cuando reconocieron a sus amigos que fueron separados de ellos por la muerte, y en ese mismo momento nosotros fuimos transformados y arrebatados junto con ellos para encontrar al Señor en el aire. Pero ya había bajado. ¿Cómo? Ya había bajado, sí. Le doy emoción, vio que hasta yo me lo creo cuando estoy leyendo. ¿Qué vemos aquí en esta magnífica visión de Elena de White? Primero vemos que los muertos en Cristo, ¿verdad?, van a resucitar a la vida durante la segunda venida. ¿Qué significa muertos en Cristo? Los que murieron creyendo en Cristo, salvos, nacidos de nuevo, los que genuinamente aceptaron arrepentimiento y en fe a Jesucristo. Segundo, ¿qué vemos? Vemos a los 144.000 sellados de Apocalipsis, mencionados en el capítulo 7 y el capítulo 14, gritando aleluya. Eso no significa que todo el mundo que grita aleluya sea un sellado, ¿ok? Pero ellos gritan aleluya cuando ven que a sus amigos que habían muerto resucitados, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que los 144.000 están vivos cuando Cristo vuelve, ¿verdad? Independientemente de que así sea en la segunda venida, luego del rapto en Apocalipsis. Pongan atención a lo que dice ella, porque la cuestión es ahora, cuando dice nosotros, ¿verdad? Dice nosotros, dice ella. ¿Podemos abrir un poquito? Nos estamos cocinando, hermano. Gracias. Ella dice, prácticamente nosotros fuimos transformados. La visión muestra que ella es uno de los 144.000 y que todos están vivos, los de su iglesia, cuando Cristo vuelve. Por supuesto, Elena de White muere en 1915 y Cristo aún no había venido. Una vez más, claramente ella es una falsa profeta. Ahora me corresponde a mí, denme 5 minutos, hay un argumento que ellos usan para justificar esta profecía. Y es muy astuto, muy sagaz, y muestra hasta qué extremos se ha endurecido la médula de esta denominación, de este movimiento, para defender a Elena de White. Y ellos así, les pido que abran a la Biblia en 1 de Tesalonicenses 4:17. 1 de Tesalonicenses 4:17. Está Pablo hablando del rapto de la iglesia. No vamos a seguir el orden, simplemente vamos a trabajar con el versículo 17. Dice así: luego nosotros, pueden subrayar la palabra nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ellos son los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Dicen ellos, dicen, Pablo dice nosotros los que vivimos. Pablo dice nosotros. Y Pablo no es un falso profeta. Elena de White dice nosotros también. Bueno, déjeme darles varias líneas de refutación de esto. Hay una diferencia muy importante entre la profecía que está dando, inspirada por el Espíritu Santo, que está dando Pablo, y la profecía falsa de Elena de White. Número uno, cuando Pablo usa el pronombre nosotros, inmediatamente lo restringe, lo limita, lo encuadra, ¿verdad?, dentro de una condición.
¿Cuál es la condición? Los que vivimos, dice, los que vivimos. Nosotros aplica solamente a aquellos que llenan el requisito de estar vivos o que estarán vivos cuando vuelva Cristo. Sin embargo, la declaración de Elena de White no contiene tal condición. No dice nosotros los que vivimos seremos transformados y arrebatados, etcétera, etcétera. En vez de ello, en lugar de ello, ¿qué dice ella? Dice, nosotros fuimos transformados. Es una visión. Se está refiriendo como que ya pasó, tiempo pasado perfecto, completo, ya ha pasado. La visión es una visión en retrospectiva realmente. Dice nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Es ella y los otros 139.999. ¿Me explico? Segunda línea de refutación. Si Pablo hubiera dicho que el Señor iba a volver durante su tiempo, hubiera estado en desobediencia total ante la palabra de Dios. No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. Punto número 3 de refutación que ustedes tienen que usar. Pablo simplemente está expresando su esperanza, que debe ser la esperanza de todo cristiano. Explico, el retorno de Cristo. Punto número 4. Él no estaba esperando a Cristo en ese momento. A decir verdad, en la segunda carta a los tesalonicenses, que fue escrita en el mismo año, 50-51 después de Cristo, los exhorta. ¿Se acuerdan que había tesalonicenses que ya habían parado de trabajar? Se habían puesto las sábanas, se habían ido a la azotea esperando que viniera Jesucristo. Bueno, él los exhorta, entre otras cosas dicen que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Que no se dejaran engañar en el sentido de que la venida del Señor estaba cerca. Claro, claro. Y punto número 5, una de las razones por las que Pablo no esperaba al Señor en ese momento, y para mí es crucial, y no es muy manejada en círculos cristianos, es ¿cuál? ¿Ustedes recuerdan que Jesucristo le había dicho a Pedro que Pedro iba a morir crucificado? Juan 21, Juan 20, Juan 21. ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando le dice a Pedro en Juan, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Estaba Jesús profetizando la muerte de Pedro allí o no? Sí, estaba. Por lo tanto, sabemos que Pablo no estaba esperando la venida de Cristo en el año 51 después de Cristo, porque Pedro aún estaba vivo en ese momento. Muy sencillo. Por lo menos había una condición antes de que Cristo viniera, que Pedro muriera antes. Pedro no iba a ser trasladado, no iba a ser arrebatado. Teniendo todo esto en cuenta, Pablo, recuerden esto, usa la palabra nosotros en forma genérica para cristianos. Es un sinónimo. No está diciendo yo estaré vivo cuando venga el Señor. Es como cuando los cristianos hablamos de la gran tribulación, hablamos de los desastres naturales, de las grandes catástrofes, hablamos del anticristo, hablamos de la persecución y decimos, por ejemplo, pero nosotros no tenemos que preocuparnos de eso, porque ya vamos a estar con el Señor, vamos a ser arrebatados antes. ¿Estoy diciendo yo que el Señor va a venir en mi tiempo? Claro, puede venir en mi tiempo. No estoy afirmando eso. Estoy usando simplemente la palabra nosotros como genéricamente para decir cristianos. ¿Queda claro eso? ¿Verdad? Esto mismo hace Pablo cuando dice nosotros los que vivimos. Pero Elena de White, lisa y llanamente, dijo que de acuerdo con la visión, ella estaría vivita y coleando cuando viniera el Señor. Bueno, ya cambió de opinión, pensamos nosotros. Falsa profeta. Podríamos continuar, hay muchas más. Todos los cristianos que toman en serio la advertencia de Deuteronomios 18 deben declarar a Elena de White como falsa profeta y rechazar su liderazgo y sus escritos. Entre otras cosas, profetizó que la esclavitud en este país continuaría. Eso lo hizo en 1862, primeros escritos, página 256. Todos sabemos que la esclavitud fue abolida en este país unos años más tarde, ¿verdad? Bajo la presidencia de Abraham Lincoln. También anunció que durante la guerra civil, los años 60, Inglaterra iba a invadir el país. No ocurrió. ¿Qué hay respecto a las visiones? Bueno, el material bíblico e histórico que esta mujer dijo haber recibido en visiones de parte de Dios fue en realidad robado, fue plagiado de docenas de libros. Pueden ustedes leer eso en el libro que se llama La mentira White, ¿ok? The White Lie en inglés, de Walter Rea, publicado en 1982. Las visiones en cuanto a la salud y la nutrición fueron robadas de los libros de la medicina actual, de aquella época, ¿verdad?
Eso lo pueden leer en un libro escrito por Ronald Numbers, publicado en 1976, que se llama Profetisa de la Salud. Contradicciones en la Biblia, tuvo muchas, ¿verdad? Más de 50 contradicciones con la Biblia, con sus escritos. Solamente le voy a mostrar algunos ejemplos. Ella dijo, asómbrense o no, que los antediluvianos, que los que vivieron antes del diluvio, se aparearon o tuvieron relaciones sexuales con animales y dieron origen a especies y razas subhumanas, entre ellas los negros. Más adelante, los científicos que pertenecían a la organización comenzaron a querer explicar todo esto, no pudieron defender el hecho, una de las defensas fue de que realmente les estaba refiriendo al Bushman de Australia, a los indígenas del bosque australiano. Fue peor el remedio que la enfermedad realmente. Lo pueden leer en Dones Espirituales, tomo 3 o volumen 3, páginas 64 y 75. Más adelante, una gran cantidad de científicos adventistas admiten que Helena se equivocó. ¿Me explico? Quiere decir que los morenitos fueron el producto de que un día un hombre blanco comenzó a mirar con simpatía a una gorila. Otra contradicción, que los perros se comieron los restos de Judas. Eso lo tiene ella en el deseado de toda la gente, página 722. Sin embargo, Mateo 27:5, Hechos 1:18 nos dicen que no fue así. No hablan nada absolutamente de que los perros se comieron los restos de Judas. Los salvos tendrán alas en la resurrección. Van a volar con alas, perdón. Primeros escritos, página 53. La Biblia dice que no. Filipenses 3:21 dice que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Jesucristo en la resurrección. El cuerpo de Jesucristo no tiene alas. Los ángeles, esto es una visión realmente infantil, ¿verdad? No es bíblica, aparte no aparece en la Escritura. Los ángeles necesitan una tarjeta dorada para entrar y salir del cielo. Es decir, podríamos continuar, ¿verdad? Entonces, yo diría que por lo que hemos visto, las predicciones que no se cumplieron, las que quedan tampoco se van a cumplir. Puedo profetizar eso con gran exactitud. Las profecías de Ellen G. White, el Señor me mostró que las profecías de Ellen G. White que quedan por cumplirse, no se van a cumplir. Una de las más grandes profecías que se están esperando todavía es ¿cuál? Que todas las iglesias evangélicas se unirán con la iglesia católica y vamos a declarar el domingo una ley universal y vamos a perseguirlos a ellos por guardar el sábado. No se va a cumplir. Van a quedar chasqueados, va a ser un gran fiasco también. A pesar de toda esta evidencia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día sigue promoviendo el material de esta mujer a nivel mundial, lo declara como autoritativo, como fuente de verdad, provista, dicen ellos, para el bienestar de la Iglesia. La guía, la instrucción y la corrección. Y teniendo en cuenta que una gran cantidad, un gran número de doctrinas adventistas están basados en las visiones de Helena de White, los adventistas del Séptimo Día están en clara violación de la palabra de Dios. Aquellos que siguen a Helena de White siguen una falsa profeta. Claro, aquellos adventistas que confían en Cristo solamente para su salvación pueden ser salvos, pero nosotros les pedimos a esos adventistas que consideren seriamente las implicaciones o lo que implica seguir cuando a una denominación o a una profetisa que no fue una profeta de Dios realmente, y eso realmente es un claro desafío, un reto a la palabra de Dios. Esta falsa profeta los condujo y los conduce al error claramente aberrantes, cosas como el juicio investigador, el sueño del alma, la inmortalidad incondicional. Nosotros, a través de este cassette, exhortamos a los adventistas a mirar las Escrituras directamente, por su cuenta, no a través de las visiones de White, las cuales, como dije anteriormente, distorsionan peligrosamente el mensaje claro de la Biblia. Solo así van a poder apreciar los principios y las verdades bíblicas sobre los cuales se puede establecer una iglesia saludable en todo sentido. Hasta aquí el estudio. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas.